Unión del alma al cuerpo. Aborto. 344. ¿En qué momento se une el alma al cuerpo? La unión comienza en la concepción, pero solo se completa en el instante del nacimiento. Desde el momento de la concepción, el espíritu designado para habitar en un cuerpo se une al mediante un lazo fluídico, que se estrecha cada vez más hasta el instante en que el niño es dado a luz. El grito que sale entonces de sus labios anuncia que pertenece al conjunto de los vivientes y servidores de Dios. 345. ¿La unión del espíritu al cuerpo es definitiva desde el momento de la concepción? Durante esa primera etapa, ¿podría el espíritu renunciar a habitar en el cuerpo designado? La unión es definitiva en el sentido de que otro espíritu no podría reemplazar al que ha sido designado para ese cuerpo. No obstante, como los lazos que lo unen al cuerpo son muy débiles, se cortan con facilidad. Eso puede suceder por voluntad del espíritu, que retrocede ante la prueba que ha elegido. En ese caso, el niño no vive. 346. ¿Qué le sucede al espíritu si el cuerpo que ha elegido muere antes de nacer? Elige otro. 346. ¿Cuál puede ser la utilidad de esas muertes prematuras? Las imperfecciones de la materia son casi siempre la causa de esas muertes. 347. ¿Qué utilidad tiene para un espíritu el hecho de encarnar en un cuerpo que muere pocos días después de haber nacido? Ese ser no tiene suficientemente desarrollada la conciencia de su existencia. La importancia de la muerte es casi nula. Suele ser, como hemos dicho, una prueba para los padres. 348. ¿El espíritu sabe por anticipado que el cuerpo elegido no tiene la posibilidad de vivir? A veces lo sabe. No obstante, si lo eligió por ese motivo, es porque retrocede ante la prueba. 349. Cuando la encarnación de un espíritu se malogra, sea cual fuere la causa, ¿se la suple de inmediato con otra existencia? No siempre de inmediato. El espíritu necesita tiempo para elegir de nuevo, a menos que la reencarnación inmediata se deba a una determinación anterior. 350. El espíritu, una vez que se ha unido al cuerpo del niño, cuando ya no puede echarse atrás, ¿lamenta a veces la elección que ha hecho? ¿Quieres decir si como hombre se queja de la vida que lleva, si quisiera que su vida fuese diferente? ¿Sí, se lamenta de la elección que ha hecho? No, porque no sabe que fue él quien eligió esa vida. Una vez encarnado, el espíritu no puede lamentarse de una elección de la que no tiene conciencia. No obstante, puede considerar que la carga es demasiado pesada. En ese caso, si cree que es superior a sus fuerzas, recurre al suicidio. 351. En el intervalo que hay entre la concepción y el nacimiento, ¿goza el espíritu de todas sus facultades? Eso es relativo, depende del periodo de la gestación, porque todavía no está encarnado, pero sí ligado. Desde el instante mismo de la concepción, la turbación comienza a apoderarse del espíritu. Esa turbación le advierte que ha llegado el momento de iniciar una nueva existencia, y va en aumento hasta que el niño nace. En ese intervalo, su estado es aproximadamente el de un espíritu encarnado durante el sueño del cuerpo. A medida que se acerca la hora del nacimiento, sus ideas se diluyen, al igual que el recuerdo del pasado, del cual como hombre ya no tiene conciencia una vez que ingresó a la vida. No obstante, ese recuerdo vuelve poco a poco a su memoria durante el estado de espíritu. 352. ¿El espíritu, en el momento de nacer, recobra de inmediato la plenitud de sus facultades? No, sus facultades se desarrollan en forma gradual, junto con los órganos. Se trata para el de una nueva existencia. Es necesario que aprenda a servirse de sus instrumentos. Recobra las ideas poco a poco, como un hombre que al despertar se encuentra en una posición diferente de la que había tenido durante la vigilia. 353. Dado que la unión del espíritu al cuerpo solo se lleva a cabo en forma completa y definitiva después del nacimiento, ¿se puede considerar que el feto tiene un alma? El espíritu que debe animarlo existe, en cierto modo, fuera de él. Por consiguiente, para hablar con propiedad, el feto no tiene un alma, puesto que la encarnación está solo en vías de operarse. No obstante, se encuentra ligado a la que habrá de tener. 354. ¿Cómo se explica la vida intrauterina? Es la vida de la planta que vegeta. El feto vive en la vida animal. El hombre posee en sí la vida animal y la vida vegetal que, cuando éste nace, se completan con la vida espiritual. 355. ¿Hay, como la ciencia lo indica, niños que desde el seno materno no son viables?
¿Con qué fin sucede eso? Eso sucede con frecuencia. Dios lo permite a modo de prueba, ya sea para los padres, o bien para el espíritu designado para ocupar ese lugar. 356. ¿Hay niños nacidos muertos que no estaban destinados a la encarnación de un espíritu? Sí, los hay que nunca tuvieron un espíritu destinado a su cuerpo. Nada debía cumplirse en relación con ellos. En tal caso, ese niño solo vino por los padres. 356. ¿Un ser de esa naturaleza puede llegar hasta el final de la gestación? Sí, a veces, pero en ese caso no vive. 356b. Así pues, ¿todo niño que sobrevive a su nacimiento tiene necesariamente un espíritu encarnado en él? ¿Qué sería sin un espíritu? No sería un ser humano. 357. ¿Cuáles son, para el espíritu, las consecuencias del aborto? Una existencia nula, que tendrá que recomenzar. 358. El aborto provocado es un crimen, sea cual fuere el periodo de la gestación en que se lo realice. Siempre se comete un crimen desde el momento en que transgredís la ley de Dios. La madre, u otra persona, siempre comete un crimen al quitarle la vida al niño antes de que nazca, porque le impide al alma afrontar las pruebas cuyo instrumento debía ser el cuerpo. 359. En los casos en que la vida de la madre corre peligro si el niño nace, ¿es un crimen sacrificar al niño para salvar a la madre? Es preferible sacrificar al ser que no existe, antes que al que existe. 360. ¿Es racional dispensarle al feto la misma consideración que al cuerpo de un niño que ha vivido? Ved en todo esto la voluntad de Dios y su obra. Así pues, no tratéis con ligereza las cosas que debéis respetar, porque no habría que respetar las obras de la creación que a veces quedan incompletas por voluntad del Creador. Eso forma parte de sus designios, que nadie ha sido llamado a juzgar.